nos vamos al Congreso de la República porque, Cristian, hay un proyecto que le daría facultades al gobierno nacional de repente cerrar las operaciones en el ciberespacio en caso de que haya algún tipo de amenaza a la seguridad. Esto obviamente ha generado inquietudes y claras preocupaciones, sobre todo con respecto a, bueno, a la libertad de todo, de prensa, de expresión, de todo. ¿Quién hace esta denuncia y con quién estamos? Pues María Camila, mire, tenemos las dos posturas, las dos caras de la noticia. Por un lado tenemos a quien denuncia esto, que es el representante de la Cámara por Bogotá, el señor José Euskategui, y también tenemos al representante de la Cámara, el señor Ciro Rodríguez, que es ponente de este proyecto del que usted habla. Por ende, los saludamos a los dos a las 8:07 de la mañana. Representante Euskategui, bienvenido a W Fin de Semana. Inícienos explicando, por favor, en qué consiste esta denuncia y por qué su preocupación, que es bastante alta. Sí, Cristian, saludando a María Camila, al representante Ciro y a toda la audiencia. Afortunadamente se aplazó la discusión de ese proyecto de ley esta semana, que ya estaba en segundo debate. No nos gusta ese artículo que habla de las funciones de la nueva agencia, que por cierto le va a costar al país más de 92.000 millones de pesos. Es seguir creando burocracia cuando muchas de esas funciones ya están en cabeza del Ministerio de Defensa. Pero no nos gustó, fue un artículo en particular que dice que esa nueva agencia va a poder decidir, si así lo dispone, sí habla de un PMU, de un puesto de mando unificado o un comité de crisis, pero eso es de papel. Lo cierto es que desde Presidencia van a poder tomar la decisión de apagar las redes sociales o el internet o el tráfico en el ciberespacio, que por razones de seguridad nacional o de calamidad pública, pero eso es supremamente grave, porque es hacer lo mismo que hizo en Maduro en Venezuela, que un día se levantó y decidió que durante 10 días no iba a funcionar Twitter o la red X, y lo pudo hacer sin ningún tipo de restricción, porque allá tenemos una dictadura y aquí también en Colombia nos la quieren imponer desde este gobierno y con el apoyo de algunos sectores en el Congreso. Esa es la preocupación. Señor Ciro Rodríguez, representante a la Cámara y también ponente de este proyecto. Bienvenido a W Fin de Semana. Usted ya escucha lo que decía el representante Euskategui. ¿Qué responde ante esto? Muy buenos días, Cristian, María Camila, el doctor Euskategui. Sí, aquí es importante nosotros entender primero cómo funciona Internet. Una cosa son los contenidos, la información, y otra cosa es las infraestructuras, que es por donde realmente se transitan todo este tipo de contenidos e información. Y lo otro, tener muy clara la institucionalidad que tenemos en nuestro país. En materia de contenidos y de información y de datos, inclusive, nosotros tenemos autoridades que protegen precisamente esta información. En materia de datos personales está la Superintendencia de Industria y Comercio, lo que son contenidos que tienen relación con el derecho a la libre expresión. Está el Ministerio de las Comunicaciones, y de la misma forma en la Comisión de Regulación de Comunicaciones existe una comisión especial cuando son contenidos de tipo audiovisual. Y ya cuando son elementos de investigación que tienen que ver con derechos humanos, tenemos nosotros las entidades tanto de policía como del ejército, de inteligencia y contrainteligencia. Este proyecto de ley lo que está protegiendo son las infraestructuras críticas en caso de ciberataques. No tiene nada que ver con contenidos, de tal forma que... Pero, representante Ciro, hablemos de ese artículo en específico del que habla el representante Euskategui. Hablemos de ese artículo. En caso de que haya un ataque que pueda afectar la soberanía nacional, ¿cierto? O el ecosistema digital, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría en ese caso con ese artículo? Sí, en caso de que haya un ciberataque que afecte la seguridad nacional, las infraestructuras críticas, hoy todos los servicios esenciales
en cerca del 70% sus infraestructuras son digitales y se afectan esas infraestructuras críticas. O de la misma forma la economía, este puesto de mando unificado en coordinación con el Ministerio de Defensa tiene esa potestad para lograr superar estos momentos de crisis. Es que un ataque cibernético lo que hace es precisamente detener las operaciones normales de cualquier sistema digital. Nosotros hemos tenido acá, inclusive ustedes en la OEA han tenido este tipo de ataques, el mismo gobierno en diferentes entidades, el sector privado en diferentes entidades, y por lo tanto lo que busca el proyecto de ley es crear las capacidades institucionales para lograr en cualquier incidente tener esa capacidad nosotros de lograr superar esta. Pero no es que el presidente Petro entonces con esto pueda hacer lo que dice el representante Uzcategui, que de repente diga voy a suspender la red social X, o voy a suspender Facebook, o voy a suspender Instagram. No, por eso le comentaba que nuestra institucionalidad en lo que tiene que ver ya con contenidos e información, tenemos una institucionalidad que protege precisamente esos derechos a la comunicación y la información. Este proyecto de ley, por el contrario, lo que está es protegiendo las infraestructuras por donde transitan todo este tipo de contenidos. Aquí no se le está dando ningún poder al presidente de la República. Esto es un puesto de mando unificado para lograr superar estos momentos de crisis. Entiendo, representante Uzcategui, con esta explicación y entendiendo que esto es un proyecto para proteger la infraestructura y demás, ¿no le parece un poquito exagerado tal vez llegar a pensar que de repente esto le permitiría al presidente Petro hacer cualquier cosa a través de las redes sociales o suspender las redes sociales de la nada? El artículo es muy claro, si quieren lo leemos textualmente, y cuando habla de ordenar, suspender las operaciones en el ciberespacio, ¿qué más interpretación se necesita? Yo le pediría al representante Ciro para que nos permitan avanzar en la discusión. Primero, ¿por qué generar un sobrecosto de 92 mil millones de pesos? Creando una nueva agencia, más burocracia, cuando él bien lo dice que hay toda una institucionalidad, tanto en el Ministerio de Defensa, en el Ministerio de las Telecomunicaciones, la Comisión de Regulación de Comunicaciones. ¿Cuál es la necesidad de generar una nueva agencia cuando tenemos un presupuesto desfinanciado? No se pudo aprobar en el Congreso y ahora el presidente lo tiene que sacar por decreto sin generar sobrecostos ni hablar de leyes de reforma tributaria o de financiamiento, porque no lo puede hacer. Entonces, ese punto del sobrecosto no lo embolatemos, porque es importante y es una realidad. Segundo, ¿por qué darle unas facultades extraordinarias a una agencia que va a estar a cargo del DAPRE? Es que la agencia queda a disposición del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, y desde ahí el articulado dice que le vamos a permitir que en determinadas condiciones ordenen el cese de operaciones en el ciberespacio, que eso sí significa poder ordenar, por ejemplo, la suspensión de una red social o el funcionamiento de esa manera. Entonces, en ese caso ha sido más abierto el ministro de las Telecomunicaciones, Lizcano, que a raíz de este debate que estamos planteando, él está diciendo, mire, si el artículo les genera preocupación desde la oposición, lo podemos revisar. No entiendo por qué la actitud del doctor Ciro como ponente no es la misma. Si definitivamente hay que volver a redactar ese artículo o suprimirlo, pues hay que hacerlo, y con eso va a haber tranquilidad para la libertad de expresión en Colombia. Recuerden ustedes que los ministros sí los podemos convocar a control político en el Congreso, pero los directores de departamento administrativo, al menos en la plenaria, no son sujetos de control político. Entonces, ¿por qué le están dando a una agencia unos superpoderes, sabiendo que el control político que ejercemos desde el Congreso no lo vamos a poder ejercer frente a ese funcionario y frente a una función que no es una función menor? Es que aquí, cuando en Colombia van a decretar un estado de excepción que podría llevar a medidas extremas como eso, se necesitan las firmas de todos los ministros. Pero aquí de un solo plumazo quieren que le demos a un funcionario de presidencia la potestad
de coartar la libertad de expresión o la operación de redes sociales o del ciberespacio, y quieren entonces que nos quedemos callados. Eso sí me parece que es antidemocrático. Representante, justamente usted en la denuncia que hacía sobre este artículo a través de su cuenta de X, pues usted señalaba la reciente noticia que se dio por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, pues donde entró a las oficinas de Caracol Televisión, Canal RCN, Canal 1. ¿Usted considera que desde ya se está generando algún intento de, no sé, afectar, silenciar la prensa por parte del gobierno actual y por ende también su preocupación sobre este articulado? Claro, es que todos los días los ataques contra la prensa por parte del gobierno Petro son evidentes. Un día decide llamar a las periodistas muñecas de la mafia y nos tenemos que tragar ese insulto. Al día siguiente mandan a la superintendencia a que haga inspecciones a canales privados de televisión y radio y nos tenemos que quedar callados, y ahora nos presentan un proyecto de ley donde se le está dando a la misma presidencia la decisión de suspender redes sociales y también nos tenemos que quedar callados. Yo siento que ahí hay un ataque sistemático a la libertad de prensa y por eso desde la oposición nuestro deber es encender esas alarmas. Afortunadamente se logró el aplazamiento de ese proyecto para generar una comisión accidental, pero yo a todas luces, considerando el tema fiscal, considerando que ya hay una institucionalidad para estos propósitos, que claro que estamos preocupados por los ciberataques en Colombia y eso no solamente le genera un daño al Estado, sino al sector privado también, y por supuesto a eso hay que pararle toda la atención posible, pero no es vía un proyecto en el que el remedio termina siendo peor que la enfermedad, y por eso creo yo que lo más sano es archivar ese proyecto y ojalá tuviéramos eco en más bancadas, porque veo que la bancada del Partido Conservador con el doctor Ciro a la cabeza pues no está muy dispuesta a discutir eso, pero daremos el debate como corresponda en el Congreso. Se dará el debate. Representante Ciro, ¿alguna otra opinión que pueda dar sobre esto que acaba de decir el representante Uzcategui? Importante aclarar varios aspectos que el doctor Uzcategui menciona. Primero, yo quiero pues defender la posición de establecer realmente que las capacidades institucionales deben estar en el más alto nivel de gobierno. Esto nos garantiza a nosotros. Aquí hay que entender que estos ciberataques no son solo nacionales, estos tienen un contexto internacional y por eso necesitamos una capacidad amplia de cooperación. Y de la misma forma la afectación puede ser en cualquier sector, en salud, educación, en defensa. Por lo tanto, necesitamos una institución que tenga la capacidad de actuar transversalmente y pueda movilizar fácilmente recursos en momentos de crisis. La otra preocupación que tiene el doctor Uzcategui es con respecto al control político en lo que tiene que ver con las actividades de esta agencia. Yo quiero recordarle y mencionarle que leamos precisamente el artículo 4 en el parágrafo 12. Bien, en la ley quinta no tiene esta facultad, nosotros en este proyecto de ley le estamos dando esta facultad a cualquier comisión que ejerza el control político, inclusive que entregue información en cada periodo legislativo. Es decir, que hoy sin el proyecto de ley no hay ningún control, porque es que aquí hay que decir que aquí existe una institucionalidad en cabeza de la Consejería de Transformación Digital que depende del DAPRE, sí. Y hoy en materia de ciberseguridad no hay ningún control político. El proyecto de ley rescata precisamente esa capacidad del Congreso de la República de hacerle control político a esta institucionalidad. Bueno, pues habría que verlo, y habría que ver también qué opina el mismo ministro de las TIC sobre este proyecto, porque si hay que revisar el articulado para que no genere confusión tal vez o este tipo de inquietudes, pues se revisa. Yo le agradezco. Sí, ese es el otro tema que yo quería decirle al doctor Uzcategui. Nosotros precisamente esa es el trámite en el Congreso de la República, la discusión y buscar la concertación. Claro. La Cámara de Representantes ha creado una comisión y esperamos nosotros la próxima semana podernos reunir y lograr realmente un gran consenso
que podamos sacar adelante. Es fundamental que el Estado colombiano tenga estas capacidades institucionales para que no nos volvamos nosotros en un país de alta vulnerabilidad en el sector digital. Si nosotros dejamos que se nos mine la confianza en el sector digital, estamos perdiendo esa gran oportunidad y posibilidad de tener esta herramienta como ese factor de desarrollo para nuestro país, y por el contrario podría afectar no solo las instituciones del gobierno, sino principalmente el sector económico, o como lo hemos dicho, infraestructuras críticas de servicios esenciales que nos podían afectar ante cualquier ciberataque. 8:21 a.m. Gracias a los representantes Uzcategui y Ciro Ramírez por haber estado con nosotros en W Fin de Semana. Estaremos muy atentos al desarrollo de este proyecto de ley.